Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de mitad de semana de la Iglesia de Cristo de Puerto Rico. Mi nombre es Rubén Picard. Quiero darle a todos la bienvenida y quiero compartirles una escritura, la cual se encuentra en Efesios 3:17 y dice de la siguiente manera: Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Necesitamos, familia, este poder que proviene de Dios. Y este servicio esta noche es parte de eso. Así que los animo y los exhorto a que busquemos acercarnos a Dios por medio de su palabra y el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros esta noche. Acompáñenme en oración para encomendarnos a Dios en este tiempo y, ¿verdad?, pedirle que actúe su plenitud en nosotros. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, gracias Señor por este tiempo en el cual te buscamos de todo corazón y te encomendamos este tiempo para que sea uno en el cual tú puedas tocar nuestra mente y nuestros corazones por medio del mensaje que tienes para esta noche, Padre. Te entregamos este tiempo, te pedimos que lo bendiga, te damos gracias por todo y te oramos en nombre de Jesús. Amén. Gracias familia por acompañarnos, bienvenidos. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio. Esta es la iglesia, esta es la iglesia que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Esta es la iglesia que el Señor nos dio. Seré feliz y la adoraré. Esta es la iglesia, esta es la iglesia que el Señor nos dio. Esta es la vida, esta es la vida que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y la adoraré, y la adoraré. Esta es la vida que el Señor nos dio. Seré feliz y la adoraré. Esta es la vida, esta es la vida que el Señor nos dio. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día, este es el día que el Señor nos dio. Muy buenas noches, Iglesia de Cristo de Puerto Rico. Mi nombre es Luis Raúl Pérez. Este es el tiempo que hablamos un poco sobre lo que es la contribución que nosotros damos a nuestra iglesia para que de esa forma nuestra iglesia siga operando aquí en Puerto Rico y también a través de la organización Hope Worldwide de Puerto Rico, seguir impactando a las diferentes comunidades aquí en Puerto Rico. La realidad es que con esta contribución nosotros podemos alcanzar a tantas personas, no solamente con las necesidades físicas que tengan estas personas, sino con las necesidades espirituales, que realmente ese siempre va a ser nuestro norte. Aún durante esta pandemia hemos tenido diferentes actividades donde hemos llevado alimentos, donde hemos repartido comida, donde hemos llevado el mensaje a diferentes personas. Y yo sé que a través de la organización Hope Worldwide, a través de los voluntarios, a través de nosotros como iglesia,
a través de esta contribución podemos impactar, podemos seguir llevando el mensaje a diferentes personas. Dice la Escritura en Proverbios 3 que nunca le neguemos el favor a alguien que nos los pida. Cuando en nuestras manos, dice, cuando en tu mano esté el hacerlo. No dejes para mañana la ayuda que podamos dar hoy. Y yo creo que de eso se trata, que a través de esta contribución, no solamente mañana, pasado mañana, sino hoy, a través de nuestra contribución, podemos seguir llevando ese mensaje a diferentes partes de Puerto Rico, a diferentes familias. Hemos tenido bautismo, nuestros hijos se están bautizando, nuestras familias se están bautizando, hay diferentes personas que están estudiando la Biblia, y es gracias a lo que tú y yo contribuimos para que nuestra iglesia, para que el mensaje siga llegando a diferentes partes de Puerto Rico. Así que en este momento vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, mi Dios, por darnos la gran oportunidad de poder estar aquí, escuchando tu palabra, orándote. En este tiempo que estamos hablando sobre la contribución que damos para que nuestra iglesia, tu iglesia, mi Dios, siga creciendo aquí en Puerto Rico, y también nuestra organización Hope, que a través de ella podamos seguir nosotros como voluntarios impactando la vida de diferentes personas. Pero sobre todo, mi Dios, teniendo como norte y principalmente llevar tu mensaje para ayudar a muchas personas a conocerte a ti. Gracias por tu amor, bendice esta contribución, y en el nombre de Jesús, que se lo pedimos y lo oramos. Amén. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió el Salvador. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muy buenas noches, iglesia. Mi nombre es Jerry. Tengo el privilegio en la noche de hoy de poder compartir con ustedes la clase, la cual se titula El criterio de Dios es el correcto. Y quiero que vayan buscando el libro de Génesis para que me acompañen a leer unos versículos que quiero compartir con ustedes. Pero básicamente cuando vemos, ¿verdad? En el principio, cuando Dios crea todo, Él es el único con el conocimiento y el criterio correcto de definir lo que está bien y lo que está mal. Y lo podemos ver cuando Él está, ¿verdad? Haciendo la creación o creando la creación.
Si vemos en el versículo 10 de Génesis capítulo 1, dice: a la parte seca Dios le dio el nombre de tierra, y a las aguas las llamó mares. Dios vio que todo era hermoso. Esta versión, ¿verdad?, en vez de utilizar el término "y Dios vio que era bueno", utiliza "y Dios vio que todo era hermoso". Pero básicamente la mayoría de las versiones dicen "y Dios vio que era bueno". Y tal como Dios lo dijo, en el versículo 11 y 12, y tal como Dios lo dijo, de la tierra brotaron las plantas y árboles frutales con sus respectivas semillas para su reproducción. Y Dios vio que todo esto era hermoso. Versículo 17. Dios puso estas luces en el cielo para que alumbraran la tierra de día y de noche, y para que separaran la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era hermoso. Versículo 25. Así que Dios hizo todos los animales domésticos, los salvajes y los reptiles, todos según su propia especie. Y vio Dios que todo esto era hermoso. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó. Y Dios los creó hombre y mujer. Versículo 31. Entonces Dios completó todo lo que había hecho y vio que era muy, pero muy hermoso. Y Dios, ¿verdad?, en su criterio, en su sabiduría, en su conocimiento, pues hizo todo hermoso, todo bien, todo bueno. Pero ¿qué sucede? Muchos de ustedes ya conocen la historia de Adán y Eva, la cual comen del fruto precisamente del conocimiento del bien y el mal, del cual Dios le dijo que no comieran, y obtienen, ¿verdad?, el conocimiento del bien y el mal. Y podríamos pensar, pues, fantástico, todo está bien. Pero no, porque entra el elemento más importante para poder discernir, y es el criterio. Y ese criterio que solamente tiene Dios por ser perfecto, nosotros no lo podemos tener, porque hay unas cosas en nuestra naturaleza que nublan. Y ahí entra uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos, y es nuestra desconfianza en Dios. Nuestra desconfianza de entender que Dios, siendo perfecto, siendo el creador de todo, Él tiene el criterio correcto para definir lo que está bien y lo que está mal. Pero como seres humanos nos gusta tener el control. Nos gusta tomar nuestras propias decisiones basados en lo que creemos, en lo que pensamos, en nuestro propio criterio. Y hay varios elementos que pueden nublar, ¿verdad?, ese criterio. Y en el mismo libro de Génesis vemos cómo la historia de la humanidad, en diferentes personajes, en diferentes historias, cómo el ser humano es incapaz de tomar buenas decisiones de lo que está bien y de lo que está mal. Y voy a mencionar algunas. Luego de Adán y Eva, ¿verdad?, que tienen sus hijos, tienen a Caín y Abel. Y vemos ahí un elemento, ¿verdad?, que nubla nuestro criterio, que son los celos. En la historia de Caín y Abel, en el capítulo 4, dice: después de algún tiempo, Caín le dio al Señor una ofrenda de lo que había cosechado.
También Abel le dio una ofrenda al Señor. Le ofreció las primeras y mejores crías de sus ovejas. Al Señor le agradó a Abel y su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Tanta fue su amargura, su enojo, su ira, que se cegó. Sus celos lo cegaron completamente al nivel de derramar sangre. Y no cualquier sangre, sino la sangre de su hermano. Vemos cómo los celos nublan nuestro criterio. Más adelante, y no tan adelante, ahí mismo básicamente seguida de la historia de Caín, vemos un pequeño, ¿verdad? Personaje, en el sentido de que no hay mucha historia de él escrita en la Biblia, que se llamaba Lamec. Y Lamec, vemos cómo él acumulaba esposas como si fuera una propiedad. Alardeaba cantando de que él era más violento y vengativo que Caín, como si eso fuera algo bueno. Y vemos cómo lo inmoral y el orgullo nublan el criterio de Lamec, a tal nivel que él piensa que es un héroe por lo que está haciendo. Y vemos que el mundo se llena de tanta y tanta perversidad que después de Dios haber creado todo y haber visto que todo era hermoso, que todo era bueno, tiene que tomar la difícil decisión de destruir todo. Y pudiéramos ver a un Dios con ira, ¿verdad? Vengativo, por decirlo así. Pero si analizamos bien, conociendo bien a Dios a través de lo que la Biblia nos enseña, podemos pensar y entender que para Dios no fue fácil tomar esta decisión, pero tenía que hacerlo. No había manera de arreglar esto sino destruyéndolo y comenzando de nuevo con Noé. Y pensaríamos que de aquí en adelante pues todo va a mejorar, pero muchos recordamos la historia, ¿verdad?, del arca y de Noé, pero no recordamos o no sabemos o no conocemos qué pasó después cuando Noé se bajó del arca, ¿verdad? Y en Génesis 9:20 al 27, voy a buscar aquí rapidito, dice: Noé, que era agricultor, esto es después de haberse bajado del arca, plantó una viña e hizo vino. Un día bebió tanto vino que se emborrachó y se quedó desnudo, tendido en el piso de su carpa. En esas, Cam, el padre de Canaán, entró a la carpa y vio a Noé desnudo. Al salir de la carpa, le contó a sus hermanos que había visto a su padre desnudo. Podemos pensar, ¿verdad?, que pero Noé quizás no sabía que el vino lo iba a emborrachar, ¿verdad? Y que la borrachera lo iba a llevar a no tener juicio, a no tener juicio y estar desnudo, tirado en el piso, en su tienda, ¿verdad? Pero todo viene de una raíz, y es esa raíz de egoísmo, ¿no? De glotonería, de
no satisfacerse, ¿verdad? Porque si tú tienes sed, tú te puedes beber uno y ya, pero él continuó hasta llegar a ese nivel. Y luego vemos que uno de sus hijos lo ve desnudo y en vez de cuidarlo, fue a contarle a sus hermanos, pero no con una buena intención. Y vemos como aquí la borrachera y la inmoralidad sexual entran en juego y nublan el criterio del cual estamos hablando. Nuevamente vemos cómo el criterio se nubla en el hombre y no puede tomar decisiones correctas y poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Más adelante, en Génesis 11, vemos la historia de Babel. Y vemos cómo esta gente, al hablar un mismo idioma, se ponen de acuerdo para construir una torre que llegara al cielo. Y en el capítulo 11, versículo 4 de Génesis, dice: después dijeron, construyamos una ciudad con una torre altísima que toque el cielo. Así nos haremos muy famosos y no tendremos que vivir por siempre errantes. Vemos como la avaricia y la codicia entran en juego y nublan el criterio de esta gente. O sea, ellos querían llegar para tocar los dioses, como decían ahí en la escritura. O sea, ellos era una cosa de un orgullo, de querer ser superiores, de querer, ¿verdad?, estar al nivel de Dios. Y obviamente Dios en su eterna misericordia los dispersa para que no continúen con esto, porque Dios sabía que iba a ser un desastre. Y vemos más adelante la historia de Abraham, y ¿verdad?, dentro de la historia de Abraham, una pequeña historia sobre dos ciudades, Sodoma y Gomorra, en Génesis 19. Y estas dos ciudades, ¿verdad?, que estaban una al lado de la otra, estaban tan corrompidas, había tanta maldad, inmoralidad, libertinaje, que Dios envía a dos ángeles suyos, y Lot, sobrino de Abraham, que vivía en esta ciudad, en Sodoma específicamente, al verlos llegar, les ofrece hospedaje. Y el versículo 4 del capítulo 19 de Génesis dice: todavía no se habían acostado en casa de Lot, cuando todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. Entonces llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que han venido a quedarse en tu casa? Sácalos, pues queremos tener relaciones sexuales con ellos. A ese nivel era la perversidad de esta ciudad, que dice desde el más joven. Me imagino que el más joven era un niño, ¿verdad? Pienso yo. Hasta el más viejo, no sé qué tan viejo, pero es como si fuese algo completamente normal. Y por eso Dios tiene que destruirla. Y vemos cómo el libertinaje y la inmoralidad sexual había corrompido, ¿verdad?, esta ciudad, había nublado el criterio de toda esta gente, al nivel que veían eso como algo normal, como algo que estaba bien.
Y vemos, esto es nada más en el libro de Génesis. Si seguimos leyendo, ¿verdad?, la Biblia, vemos historia tras historia donde el hombre no logra tomar decisiones correctas, no logra vivir una vida plena agradando a Dios. Y mencioné, ¿verdad?, varios elementos que al final son pecados, ¿verdad? Es la palabra como se debe llamar. Pero algunos de los que mencioné: celos, orgullo e inmoralidad, borrachera e inmoralidad sexual, avaricia, codicia, libertinaje. Y cuando los cogemos a todos esos pecados, los podemos resumir en dos. O sea, podemos ver que su raíz viene de dos, que es el orgullo y el egoísmo. Y tenemos que entender que nuestro corazón, nuestra naturaleza, se inclina al orgullo y al egoísmo. Y está más que claro aquí que cuando los humanos tomamos la autonomía de Dios y queremos definir el bien y el mal, obviamente con el criterio incorrecto, resulta en un mundo de tragedia y muerte. Ese es el resultado, o sea, lo podemos ver aquí en Génesis. Y es importante, ¿verdad?, que lo reconozcamos y conozcamos nuestra historia. Y cuando digo nuestra historia, no hablo del barrio tuyo, sino la historia de la humanidad, de dónde comenzó todo. Por eso la importancia de poder leer la Biblia, para poder entender y ver los errores, ¿verdad?, de nuestros antepasados, del principio, de cómo la humanidad no lograba agradar a Dios. Porque hay un dicho, ¿verdad?, que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Definitivamente no queremos repetir esa historia en nuestras vidas. Y si buscamos el libro de Romanos 3:23, dice la Biblia: Dios hace justo. Bueno, voy a leer desde el 21. Sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. De ella ya había enseñado en el Antiguo Testamento. No se trata de guardar la ley, porque somos incapaces de cumplirla. Dios hace justo a quienes creen en Jesucristo sin favoritismo alguno. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. ¿Sabe? Hasta este momento, ¿verdad?, solamente leímos brevemente las historias que aparecen en Génesis. Y si todo terminara ahí, pues no hubiera esperanza, porque ningún personaje nos puede, de esos que yo mencioné, nos puede modelar el criterio de Dios. Gracias a que Dios, en su inmensa sabiduría, envió a su Hijo, a Jesucristo, que en esencia es Dios mismo, para darnos la oportunidad de entender y de ver cuál es el criterio correcto que debemos tomar para dirigir nuestras vidas. Porque nuestra naturaleza, que está a base de orgullo y de egoísmo, siempre nos va a llevar a pecar de diferentes formas y alejarnos de Dios. Pero gracias a Jesús, a su sacrificio, a su ejemplo de vida, podemos acercarnos a Él. Porque definitivamente nosotros no podemos
bajo nuestro propio criterio, vivir nuestras vidas correctamente y de agrado a Dios. Estamos incapacitados para eso. Y el mundo, tristemente el mundo cree que no necesita a Dios para tener el criterio correcto. Y lo vemos claramente en el mundo que vivimos. Ya no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Pero la Biblia nos enseña que aquí está la verdad absoluta, a la que nosotros tenemos que seguir. Hay una canción de Redimido que tiene una estrofa que me gusta mucho, que dice: Señor, antes que seamos como aquella higuera, vuelve a escupir en el lodo y quita nuestra ceguera. Se está refiriendo, ¿verdad?, a la higuera de la parábola que cuenta Jesús, del hombre que tiene una higuera y no encuentra fruto en ella. Se las voy a leer. Dice Lucas 6: Entonces le contó esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viñedo. Cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al que cuidaba el viñedo: por 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado ninguno. Por tanto, córtala para que no siga ocupando terreno. El que cuidaba el viñedo le respondió: Señor, déjala todavía 1 año más. Yo removeré la tierra a su alrededor y le echaré abono. Tal vez así dé fruto. Y si no da, córtela. Y la parte que dice que escupe en el lodo, ¿verdad?, es el milagro que hace Jesús, que escupe en el lodo y le quita la ceguera a un ciego. Y definitivamente no queremos que nuestra vida sea cortada porque no está rindiendo los frutos correctos, los frutos que Dios espera de nosotros, que podamos tener una vida donde sepamos discernir lo que está bien y lo que está mal y podamos agradarle a Él. Y no necesitamos, ¿verdad?, que Jesús baje del cielo a escupir en el lodo, porque ya Él nos dio o nos dejó la herramienta más poderosa que quita nuestra ceguera, que es su palabra, que es su ejemplo dentro de ella. Por eso es tan importante que nosotros podamos siempre mantenernos leyendo la Biblia, aprendiendo de ella y sobre todo poniéndola en práctica, porque definitivamente es de la única manera, ¿verdad?, que vamos a poder tener el criterio correcto de decidir lo que está bien y lo que está mal. Y claro, vamos a seguir siendo pecadores, vamos a seguir cometiendo errores, pero una cosa es cometer errores por nuestra naturaleza, porque nos empuja a eso, y gracias a Dios tenemos a Jesucristo, ¿verdad?, que nos limpia del pecado y a través de Él podemos acercarnos a Dios. Pero más bien eso es una cosa a tener un corazón corrompido y que no te importe, ¿verdad?, tomar malas decisiones y no agradar a Dios porque simplemente no sabes discernir y tienes el conocimiento y el criterio nublado. Así que para terminar, ¿verdad?, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude siempre a mantenernos conectados para tener el criterio correcto y poder tomar decisiones sabias que rinden un fruto correcto ante Dios. Oremos. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por la Biblia, por
lo accesible, ¿verdad? Que es para nosotros, que la podemos tener en todo momento con nosotros y podemos leerla, ¿verdad? Estudiarla, ponerla en práctica para, sobre todo, Padre, poder tener, ¿verdad?, el discernimiento y el criterio correcto de tomar buenas decisiones, Padre, decisiones que te agraden, decisiones que nos acerquen más a ti, Padre, que podamos definir de la manera correcta lo que está bien y lo que está mal, Padre. Y también te damos las gracias por el ejemplo de Jesús, por que nos limpia de pecado, porque a pesar del conocimiento que podamos tener y de todo lo que podamos aprender de la Biblia, nuestra naturaleza es una naturaleza pecadora, es una naturaleza orgullosa, egoísta, y vamos a cometer errores, pero gracias a que tu Hijo, ¿verdad?, murió en la cruz por nosotros y tú lo resucitaste, podemos recibir, ¿verdad?, el perdón de eso y poder continuar y comenzar en cero contigo, Dios. Gracias una vez más, Padre. Te oro y te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, de las personas que nos están viendo a través de este video. Y todo esto, Padre, te lo oramos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengas una linda noche. Gracias. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día, aunque pruebas y tristezas hallarás. En tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás en tu corazón, aunque en aflicción, aunque estés en aflicción, fácil es cantar en la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Ya la noche pasará con su pavor de tus pruebas, ya no temas. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará en tu corazón. Cántico celeste, Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás en tu corazón, aunque en aflicción, aunque estés en aflicción, fácil es cantar fácil es cantar en la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Cántico celeste, Cántico celeste, cántico celeste, cántico